a Javier Jiménez, candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad. Él dice que va a reducir el aparato gubernamental. ¿Cómo lo hará? Solo espero que conteste sin titubeo. En su plataforma de gobierno usted ha dicho que va a procurar legislación federal que brinde ventajas a la manufactura en Puerto Rico. ¿Qué de esto no se ha hecho en el gobierno PNP y la comisionada residente que usted tiene que hacer? Nosotros tenemos que buscar que nuestra industria sea lo más competitiva posible y los atractivos para nosotros poder atraer capital externo, foráneo y capital de los Estados Unidos, pues tengan unas ventajas que nos den. ¿Pero qué específicamente estamos buscando? Bueno, porque también no podemos olvidar que ahora en el mes de enero entra en vigor el impuesto mínimo global. Claro, y esos beneficios no se van a poder recuperar. Claro, para nosotros poder competir y atraer capital externo para que se establezca en Puerto Rico, tiene que haber unos elementos que atraigan a esas empresas. Uno de las puntas de lanza que ha usado Puerto Rico históricamente son las ventajas contributivas que se tienen para poder atraer ese capital. Pero ahora hay que uniformarlas. Claro, pero tú tienes que uniformarlas, pero si tú las uniformas y no creas unos elementos que sustituyan esa contribución del 15%, nosotros nos vamos a quedar siendo un país no competitivo. Vamos a dar un ejemplo. Una fábrica está establecida o en Centroamérica, México, República Dominicana, donde el costo de la mano de obra es mucho más barato, la electricidad es mucho más barata que en Puerto Rico. Entonces, ¿qué incentivo les vamos a dar a ellos para que encuentren que somos nosotros atractivos y vengan a establecerse aquí y dejen aquellos lugares? Lo que hemos hecho históricamente es incentivos contributivos. Hemos mercadeado nuestra mano de obra con una mano de obra más diestra. Hemos establecido que tenemos una mejor infraestructura y la realidad que hoy día... ¿Y realmente tenemos mejor infraestructura? Bueno, no, realmente esas compañías vinieron aquí con todos esos atractivos que tenía Puerto Rico. Pero eso fue en los 90. Claro, y nosotros ¿qué tenemos que hacer hoy? Si nosotros queremos subsistir. Tú sabes que la manufactura en Puerto Rico provee como el 46% de nuestro Producto Interno Bruto. Y adicionalmente, nuestro sistema contributivo, lo que es el Fondo General, se nutre de una gran cantidad de aportaciones contributivas que hacen esas corporaciones. No es como dicen que no tributan nada, tributan significativamente. Entonces nosotros no podemos esperar que llegue el huracán encima de nosotros. Nosotros tenemos que ser proactivos. Una de las cosas que nosotros tenemos que retomar inmediatamente es la reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque esas deficiencias en generación y en lo que es los voltajes, ¿verdad? Esas deficiencias afectan grandemente las operaciones de esas corporaciones. Así que nosotros nos llegó el aguacero o el huracán encima, el gobierno no lo atendió, pero tenemos que atenderlo inmediatamente en enero, una vez comencemos. ¿Cómo usted va a eliminar, por ejemplo, el exceso de contratos en el gobierno que son parte de la corrupción que tenemos? Mira, la corrupción nosotros tenemos 4 pilares fundamentales. Número 1, educación. Segundo, prevención. Tercero, fiscalización. Y cuarto, integración de recursos, para poder nosotros enfrentar la corrupción. Pero antes de hacer eso, ¿verdad? Lo que usted está mencionando, ¿qué va a hacer usted para eliminar, por ejemplo, el exceso de contratos en el gobierno? El exceso de contratos lo vamos a eliminar utilizando como base que las personas que estén en diferentes posiciones dirigiendo las diferentes agencias tienen que tener unos conocimientos de administración. Nosotros, por ejemplo... Pero eso no garantiza que no van a dar contratos. No te lo garantizan, pero nosotros no vamos a permitir que hayan exceso de contratos. Pero no puede establecer unas métricas de X contratos tienen que pasar. Más allá de esas métricas, porque lo que tenemos que nosotros es eliminar una serie de contrataciones que hace el gobierno. Uno de los elementos que nosotros estamos proponiendo en ese plan anticorrupción es establecer el reclutamiento de un ejército de auditores. ¿Por qué un ejército de auditores que respondan directamente a la oficina del Contralor de Puerto Rico y que estén auditando constantemente? Que esos auditores estén en esa agencia. Esos auditores, cuando están en esa agencia, si ese jefe de agencia o ese alcalde necesita algún tipo de orientación, en vez de utilizar un servicio profesional, ya no tiene que reclutarlo, ya puede ir directamente. Y yo como gobernador, nosotros vamos a hacer una reingeniería de todo el gobierno. Todos esos gastos que tienen que ver con un montón de gastos de servicios profesionales que, como tú puedes ver, son favores políticos que están haciendo, eso lo vamos a eliminar.
¿Usted estaría dispuesto a eliminar los puestos de confianza en las agencias o limitarlos? Por ejemplo, Educación tiene 93 puestos de confianza que tienen un costo estimado de 8.4 millones de dólares al año. Una barbaridad. O sea, pues, ¿qué es lo que va a hacer usted si usted llega a la gobernación para eliminar eso? Todos los gastos que sean excesivos y todo gasto que no tenga un efecto de rendimiento adecuado en la agencia lo vamos a eliminar. Por eso es la... Pero ¿cómo vamos a eliminar esos puestos de confianza que se le dan, por ejemplo, a la Secretaría de Educación, que tiene la potestad de contratar 93 personas de puestos de confianza? Eso tiene que pasar por fortaleza. Eso va a tener que pasar por fortaleza. O sea, una orden ejecutiva y se elimina eso va a pasar y eso se tiene que limitar. Aquí todo el mundo se tiene que ajustar sin marí. Aquí la realidad es que nosotros como gobierno no se puede seguir gastando lo que se está gastando. El país no aguanta más carga ni aguanta la incompetencia de estos gobiernos. No lo aguanta. Nosotros vamos camino a una segunda quiebra si no hacemos algo. Y la única forma de hacer algo es siendo responsable administrando gobierno. Bueno, usted ha dicho que va a integrar el Instituto de Cultura puertorriqueño a la oficina de OGP. No, la función que tiene que ver con emitir permisos de construcción referente... con los permisos de construcción, no es eliminar el Instituto de... No, el Instituto de Cultura se tiene que ajustar también a promover la cultura nuestra. Por ejemplo, la oficina del Inspector General se creó en el 2018, una estructura adicional para hacer una función que si fortalecíamos la oficina del Contralor, la podía hacer la oficina del Contralor. Que le quita poderes a la oficina del Contralor. Le quita poderes y le quita recursos. Con la integración de los recursos que actualmente se designan para la oficina del Inspector General, a integrarlo a la oficina del Contralor, nosotros nos economizamos alrededor de 6 millones de dólares. La eliminación del impuesto alimentario es algo realmente viable cuando estamos hablando que los municipios prácticamente están sin el dinero que tenían anteriormente, y esto obviamente les va a eliminar una cantidad significativa de presupuesto. El impuesto al inventario significa para los municipios en el año 2003, que la planilla que se radicó en el 2003, alrededor de 291 millones. De esos 291 millones, el 80% de esos 291 millones lo pagan 479 empresas. ¿Cuántas planillas se radican en el año? Alrededor de 88.000 planillas. Si se implementara eso que dice, por ejemplo, Juan Dalmau, que lo va a eliminar inmediatamente, ¿eso es realista? Pues claro que no. ¿Por qué? Porque si tú le quitas esa ecuación, 291 millones a los municipios hoy día, tienes que considerar que se le quitó 350 del fondo de equiparación. Si le quitas esos 291 millones, va a generar 11.000 despidos que tienen que hacer los municipios para poder subsanar esa deficiencia. Nosotros como sociedad tenemos que aspirar a quitar el revolú que han hecho aquí con las contribuciones. Aquí nos impusieron un IVU de 11,5, el más alto de todos Estados Unidos. Bueno, pagamos el impuesto mayor, 37.5% de impuestos. De lo más alto. En el mundo, el segundo país más alto en el mundo. Imagínate, adicionalmente tú tienes la crudita 1, la crudita 2, la crudita 3. Usted ha dicho que tenemos que abrazar lo que es la libertad del ser humano. ¿A qué específicamente se refiere, y breve? Que el gobierno no intervenga tanto en las decisiones que toma el ser humano. Desde hacer negocios, nosotros tenemos que eliminar esa burocracia que establece el gobierno, esos sistemas, por ejemplo, el permiso único, que tú lo sacas en un momento determinado y lo ridículo es que tienes que renovarlo cada año, cada 3 años, no empieza, aunque no hayas cambiado tu utilización. Eso es lo que te hace que el gobierno, lo que te hace es te domina, te restringe tu libertad para tú poder crear y desarrollar. Esa es parte de la libertad económica. Igualmente la libertad del ser humano, que cuando tú quieras darte un tratamiento para tu cuerpo, el gobierno no te obliga a darlo si tú no quieres dártelo. Tiene que haber una libertad del ser humano y nosotros debemos aspirar a que el ser humano sea libre en esta sociedad democrática, para hacer negocios, para vivir, para elegir por sus hijos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.